Hola Carmen, te grabo entonces una iniciación a la filosofía. La filosofía tiene que definirse como un poquito más por las preguntas que hace, por las preguntas que logra plantearse, que por las respuestas, ¿no? Tiene que ver con el asombro. En la época griega, en todo el periodo denominado clásico, la filosofía se ocupa del cosmos. Hay una pregunta permanente por el mundo directamente, ¿no? Entonces, si bien se pregunta, eh, una de las primeras preguntas así metodológicas, eh, la filosofía griega, si, si el conocimiento llega a través de los sentidos o a través de la razón, eh, no hay en esa instancia una sensación de que eh, el sujeto es la mediación indispensable y por lo tanto la subjetividad es la única certeza provisoria que puede tener un individuo o en todo caso la intersubjetividad. No, en la época griega se piensa cómo acceder objetivamente al conocimiento, sí a través de los sentidos o a través de la razón. Y por supuesto, la filosofía griega considera que la razón, el intelecto del cual está dotado el ser humano y no los animales, ni los esclavos, es el acceso al conocimiento, porque los sentidos nos engañan. Entonces, Aristóteles va deduciendo, va razonando y deduciendo la realidad. No es que no sea empirista, él acompaña en una de sus excursiones a Alejandro Magno y va deduciendo, bueno, que la sangre de la cabeza es más fría que la del cuerpo, todas idioteces que serían fáciles de verificar que son falsas, ¿no? Pero rebajarse a verificarlo, ¿no? Agarrar con alguna técnica, un experimento crucial, eso era contrario a la filosofía griega y era como dejar de lado la vida contemplativa de la especulación y del pensamiento. Entonces, si bien hay que decir que es la cuna de todos los saberes y nosotros seguimos reverenciando a la filosofía griega y a Platón, a Sócrates, consideramos que todas las ciencias surgieron de allí, también, ¿por qué no decir que retrasaron el avance de la ciencia unos cuantos siglos, ¿no? Al no pensar que el conocimiento puede ser de los sentidos. Porque fíjate que Aristóteles dice en el año 400 a.C. que, bueno, él deduce que las mujeres tienen menos piezas dentarias que los varones. O sea, él podría haberlo comprobado mirando la boca a la esposa, pero no iba a hacer eso, iba a rebajarse a la mera constatación fáctica, fenomenológica. Y entonces, bueno, viene el cristianismo, el advenimiento del cristianismo es muy sorprendente, también habría que hablar filosóficamente de este aspecto, porque los legendarios, no legendarios, los legionarios romanos, digamos, el Imperio Romano había sido una organización increíble, con acueductos, o sea, llevaban la civilización a los pueblos a los que conquistaban, respetaban sus religiones. Realmente que haya caído el Imperio Romano es muy sorprendente, pero sobre todo lo que es muy sorprendente, y esto igual no tiene que ver con Roma en sí, porque Roma se hizo cristiana, pero que haya triunfado la religión de dar la otra mejilla, de considerar que la riqueza es repudiable, en fin, el cristianismo, que nace quizá medio por error, porque Jesús mismo se considera judío, se considera el Mesías judío, y los judíos consideran que es un impostor, ¿no? Un loco. En ese momento se lo esperaba el Mesías. Todo esto es rarísimo.
Bueno, con la llegada del cristianismo llega también la política, digamos, de las autoridades de la iglesia, que son los únicos que acceden al saber. Entonces, primero que nada está la idea de que todo lo que es anterior a Jesús fueran idioteces, sin importancia. Y entonces se desprende, en principio, el cristianismo de toda la sabiduría acumulada hasta ese momento por la humanidad. Salvo que San Agustín dice que ya en Platón y en Aristóteles hay chispazos de divinidad y que Dios, así como Adán es un antecesor de Cristo, bueno, en cierto sentido hay que salvar esos saberes, ¿no? Y Nietzsche dice incluso algo más allá, que es que el cristianismo es platonismo para el vulgo. Es decir, toda la idea de Platón de que existen dos mundos, este mundo de los mortales, de las sombras, un mundo en realidad falso y fantasmagórico, efímero, y el mundo de las verdades eternas, eso es una idea que la tiene que decir, para que la entienda el pueblo bruto, un ídolo de carne, que es Jesús. Entonces, claro, él muere, ahí sí se puede transmitir bien esa idea, y es la idea que en realidad estaba en Platón, pero se populariza con Jesús. Una idea de la cual Nietzsche, que a Nietzsche le parece repugnante, que es la idea de la caridad, de la piedad. Y Nietzsche se basa mucho en la naturaleza para decir que, eh, que un animal no es piadoso con otro, que la misericordia realmente es denigrante, y que los animales siempre buscan al más fuerte, y si una perra tiene un cachorro muy débil, lo deja morir o se lo come. Lo cual es interesante porque también la naturaleza da para pensar lo contrario. Conrad Lorenz, el creador del estudio del comportamiento animal, dice que los perros, cuando muestran el cuello, cuando están peleando, es como darle otra mejilla. Él establece muchas continuaciones bien darwinianas entre el animal y el ser humano, y una de ellas es esa, ¿no? Otra muy divertida es la del labio inferior, que aparece en un gesto de enojo en los gansos también, y él establece la continuidad evolutiva. Bueno, vamos entonces con los presocráticos. Tales de Mileto además era el primer broker de bolsa, porque advirtió que había que estoquearse de aceite de oliva. Entonces fue el primer filósofo que además tuvo plata, además de ser filósofo. Bueno, pero digamos, básicamente son filósofos considerados presocráticos, porque cuando uno tiene un nombre como presocrático o postmoderno, uno en realidad no está sabiendo muy bien en sí qué era, o no le importa en sí qué era, sino que meramente vinieron antes del gran Sócrates, y la posmodernidad meramente vino después de la gran modernidad. Ya llamarla posmodernidad es una confesión de la pobreza intrínseca que trae consigo, ¿no? Bueno, Sócrates fue considerado por el oráculo de Delfos el hombre más sabio del mundo. Y él va al oráculo y dice, pero ¿cómo voy a ser considerado el hombre más sabio del mundo si yo no sé absolutamente nada? Entonces la pitonisa le dice, justamente por comprender la infinitud de tu ignorancia, por saber que no sabes nada, eres el hombre más sabio del mundo. Los demás creen que saben. Y ahí el famoso apotegma socrático, solo sé que nada sé. Él entonces se dedica con su
mayéutica con su ironía, definida por Ferrater Mora como simulación de una ignorancia, a preguntar a los demás, bueno, ¿qué es lo bueno? ¿No lo sabes? Claro, obvio que lo sé, ¿cómo no lo vas a saber? ¿Quién no lo sabe? Bueno, ¿qué es? Explícamelo. Y a medida que va pidiendo explicaciones, va como, hoy diríamos, deconstruyendo, desmontando las certezas superficiales y mostrando en el fondo que no se sabía, ¿no? Sócrates fue condenado por un tribunal, tuvo un juicio justo, se suele comparar la muerte de Sócrates y la muerte de Jesús, en favor de la muerte de Jesús por el estilo no patético, la dignidad, la racionalidad y aceptar voluntariamente un castigo del cual podría haber huido, así que eso también se lo comparé a Oscar Wilde. Pero bueno, se lo condenó por corromper a los jóvenes con enseñanzas que no eran las oficiales. Sin embargo, las cosas que predicó Sócrates fueron enormemente justas, generosas. Es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Quien conoce el bien ya no puede hacer el mal. Bueno, el placer y el dolor son dos animales de dos cabezas, un animal de dos cabezas. La búsqueda de satisfacción es un barril sin fondo. Realmente los valores morales de Sócrates son ejemplares. Por eso lo recordamos hoy, no como un genio intelectual en sí, no por sus nociones en sí, sino por su ética y su capacidad de abstraerse incluso en el momento de estar tomando la cicuta con una muerte a dedicarse al pensamiento abstracto, a examinar la propia vida. Otra de sus frases es que la vida no examinada no merece ser vivida. Bueno, Platón es el que recopila los diálogos de Sócrates en las reuniones que hacían, en el banquete, por ejemplo, bueno, los diferentes diálogos que hablan de diferentes temas. Y Platón, por ejemplo, va teniendo distintas teorías a su vez. Por ejemplo, la teoría nominalista, la teoría de que en una palabra están las cosas. Entonces, en la palabra rosa está la roseidad. Borges cita a Platón, ¿no? Si nombres, arquetipos. Como el griego afirma en el cratilo. El griego es Platón. Si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, todo el Nilo está en la palabra Nilo y en la palabra rosa está la rosa. Y en el nombre de la rosa está la rosa. Ese verso fue posible también gracias a Ezequiel Olazo, que fue como el asesor filosófico de Borges, que guiaba sus lecturas no profesionales, ¿no? Platón entonces consideraría que en las palabras están las cosas. Entonces Aristóteles dice: yo soy muy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Y lo cierto es que la diferencia entre un perro y la palabra perro es que la palabra perro no ladra. Con lo cual ya vemos que había una nobleza también en los discípulos y en un amor a la verdad superior a cualquier lealtad o amiguismo que se debiera, porque fíjate que muchos años después, en los 60, en los 70, después, durante el Mayo francés, ¿qué se decía? En el 68 se decía: es mejor equivocarse con Sartre que tener razón con Aron. Sartre, que era de izquierda, eh, bueno, podía estar equivocado, pero era de izquierda, era la conciencia del mundo, tenía sensibilidad social. Aron, en cambio, Raymond Aron era de derecha. Entonces, esa frase: es mejor equivocarse con Sartre que tener razón con Aron, demuestra que no hay un amor a la verdad, sino un amor a la ideología, ¿no? Como decir, bueno, denunciar tal barbaridad que hace la izquierda es hacerle el juego a la derecha. Entonces esa idea ya
en su planteo mismo es muy maquiavélica. En cambio, en los griegos había mucho idealismo. Bueno, la palabra maquiavélica es por Nicolás Maquiavelo, que es un filósofo también genial, ¿no? Más que nada da consejos al príncipe sobre cómo gobernar y es considerado un filósofo que apuesta a que el ser humano es una porquería, es mejor ser temido que ser amado, un ciudadano por amor no hace nada, pero por miedo vende a su madre, es mejor ser avaro que ser generoso, cuando uno es generoso no le agradecen, pero cuando deja de dar algo lo reclaman. Entonces es el anti-Rousseau. Pero todo eso es muy posterior a lo que venimos diciendo todavía de Platón y de Aristóteles, ¿no? Bien, Sócrates, Platón, Aristóteles, y ya habría que hacer un gran salto, porque luego vinieron todos los años del oscurantismo y de la, digamos, la iglesia era la poseedora del saber y no tenían allí acceso las personas de a pie a este conocimiento que era bíblico, es decir, la Biblia escrita en latín era comunicada a la Grey a través de los sacerdotes, pero entonces ya no había debates, digamos, como los hubo después, o como los había antes. Sí están las famosas llamadas discusiones bizantinas, que se reunían en concilios los cardenales para establecer, por ejemplo, si un ángel podía posarse sobre la punta de un alfiler o no, si Dios era uno o si era tres, si María era virgen aún después del parto, porque una cosa es haber sido, digamos, inseminada por el Espíritu Santo, y bueno, eso quizás no rasgaba el himen, pero es muy otra cosa que la cabeza de nuestro Señor Jesucristo atraviese el canal de parto y allí había que debatir si era virgen después del parto también. ¿No? Lo que sale es realmente más grande que lo que entra y entonces el tamaño del milagro. Bueno, el gran salto llega entonces, vamos a decir, con una serie de asuntos un poco democratizadores, la imprenta de Gutenberg, simultánea a la traducción a la lengua vernácula de la Biblia por parte de Martín Lutero. Es decir, Martín Lutero quiere democratizar el conocimiento, lo que pasa es que el conocimiento, de acuerdo al mejor saber y entender de Lutero, es la Biblia, que uno diría es el oscurantismo, es lo contrario del conocimiento, ¿no? Pero él hace que sea popular, que sea accesible a todos la Biblia, y están todos los nuevos ideales que empiezan a ser también un poquito más laicos, y justamente, bueno, si bien la filosofía no podía, la ciencia no podía ir en contra de los dogmas de la iglesia, por eso Galileo Galilei tiene que ir a retractarse ante el Papa, ¿no? Tiene que ir a decirles, no, ¿cómo voy a decir que Copérnico tuvo razón y que la Tierra gira alrededor del Sol? No, yo no dije eso, es obvio que nos caeríamos si se mueve la Tierra, como no nos damos cuenta, no, qué idiotez. Y dijo eso para salvar su vida. Giordano Bruno fue quemado, cualquier hereje era asesinado, torturado. Aunque famosamente Galileo salió del Vaticano diciendo, y sin embargo se mueve, y Pur se mueve. ¿Qué hizo Galileo? Fue alguien que tomó la física que había legado a Aristóteles y la puso a prueba y dijo, bueno, según las leyes físicas que dedujo Aristóteles con su mente, porque era racionalista,
bueno, si yo tiro un saco de 10 kilos desde la torre de Pisa, va a caer antes que un saco de 1 kilo. Lo voy a probar. Agarró, tiró los dos sacos, cayó al mismo tiempo. Entonces apostó muy fuertemente al empirismo y a hacer pruebas de todas las cosas. Y gracias a desarrollar la tecnología de los lentes, de los telescopios, pudo observar por primera vez, fueron los primeros ojos humanos en observar los planetas, ¿no? Y entre ellos, aquí tenemos un ejemplo muy interesante desde el punto de vista de la epistemología. Observó que Saturno tenía 2 lunas, ¿no? Ahora bien, sabemos que Saturno tiene un anillo y no 2 lunas, pero todo lo que esperaba ver, todo lo que conocía hasta ese momento Galileo, eran lunas, satélites. Entonces, el gran Adalid, el héroe del empirismo, era racionalista y demuestra que Platón tiene razón, que no conocemos sino que reconocemos, y que el ojo no registra mecánicamente unas percepciones en los fotorreceptores, bastón, no, es una construcción muy inventiva y muy poética, ¿no? Y entonces realmente solo vemos lo que esperamos ver. Partimos de una hipótesis con que nos vamos a encontrar y podemos corroborarlo o no, pero nunca vemos directamente la realidad. Y por eso tenemos todos los grandes filósofos que pensaron, bueno, ¿cuál es nuestro acceso a la realidad? No podemos ser más realistas e ingenuos, ¿no? Entonces Kant lee a Hume, el filósofo David Hume, es un escocés escéptico, se propone dudar de la causalidad. Dice, no podemos afirmar necesariamente que una cosa es consecuencia de otra. Podemos decir que una cosa vino después de la otra, nada más. Pero no podemos decir que hay una ley, una necesidad de que así sea siempre. Y bueno, justamente esa refutación, esa idea de terminar con las certezas, termina siendo una especie de justificación final de Dios, mucho mejor que la de Descartes. Descartes, el gran Descartes, es a quien debemos, digamos, nombrar como a la par de Sócrates, en el sentido de que inaugura una era en la filosofía donde dejamos de tomar como objeto de estudio el mundo para hacer un giro copernicano y centrarnos en el hombre, en el sujeto, ¿no? Y pasar de ser cosmocéntrico a ser antropocéntrico. Descartes dice, me voy a proponer, en el discurso del método, a dudar de todas las cosas, porque voy a pasar por mi duda, examinar el mundo sin someterlo a duda, todo. Yo tengo que dudar de todo, porque no me pueden dar algo por sentado cuando tengo que saber si es así o no. Entonces no puedo estar seguro de que estoy en este momento donde estoy sentado escribiendo. Tal vez un demonio, un genio maligno me engañe. Yo, que soy geómetra, que vi muchas ilusiones ópticas, yo sé que los sentidos nos engañan. Entonces voy a razonar y dudar para derribar todas las certezas que dogmáticamente nos imponen despóticamente sin justificarlas. Puedo dudar absolutamente de todo, de todas las cosas. De lo que no puedo dudar es que en este momento yo estoy dudando de todas las cosas, o sea que yo estoy pensando. Y el hecho de que yo esté pensando, por supuesto, demuestra que yo existo. La famosa frase de Descartes es, pienso, por lo tanto existo. A partir de esa inicial piedra de toque, erige todo su sistema, donde una de las obligaciones de los filósofos de ese momento es demostrar por la razón la existencia de Dios, y él dice, pienso, por lo tanto existo, ¿verdad? Y
a través del argumento de San Anselmo, el argumento ontológico, afirma que Dios existe. ¿Por qué? Porque si yo tengo la idea de lo que es Dios, que es un ser eterno, que es un ser puro, infinito, con la máxima fuerza, toda esa idea, yo, que soy un ser débil y que soy mortal, impuro, no puedo tenerla yo. Una idea que me tuvo que haber insuflado en mi conciencia la divinidad. Y entonces resulta irónico que un argumento tan flojo para probar la existencia de Dios, un argumento que fue refutado por Hume, que dice que no es cierto que haya que tener en la cabeza ideas exactas y rigurosamente proporcionales a las cosas, sino que la mente es capaz de sintetizar, de duplicar, de reconvertir y de combinar, y que entonces tampoco se han visto, digamos, centauros, pero la mente ve caballos, ve personas y lo mezcla, y eso no quiere decir que exista el minotauro, sino que es una creación humana. Bueno, Descartes entonces dice que Dios existe. Borges tiene una burla muy genial al argumento ontológico, que es el argumento ornitológico. Descartes entonces es también un poco el que sostiene esta idea de Dios con argumentos tan chambones, mientras que Hume, al dudar de la causalidad, un poco erige una necesaria instancia divina, porque si, si, si no es cierto que una cosa se sigue de otra por una especie de mecánica cósmica, entonces hay una voluntad detrás que las hace hacer eso cada vez, ¿no? Es decir, o bien existe una causa para que haya primavera, verano, otoño, invierno, o es Dios que dice, bueno, otra vez quiero que venga primero esto, después lo otro, pero un día se podría cansar, decide cambiar y dice, bueno, ahora vamos a tener 2 veranos, 5 primaveras juntas. Dentro de la línea de los filósofos que demuestran la existencia de Dios, tenemos al obispo de Berkeley, un idealista en el sentido que cree que todo es una idea. El mundo es una idea de Dios. Somos el cerebro de Dios, digamos. Y si Dios nos está soñando y si dejara de soñar, no existiríamos más. Las cosas existen porque Dios las percibe. Ser es ser percibido. Entonces, para Berkeley, un ladrillo está hecho no de materia, sino de espíritu. Otro gran idealista es Hegel, porque una de las grandes dicotomías de la filosofía es materia o espíritu. Luego Marx dice, voy a invertir a Hegel y voy a decir que todo es materia, nada es espíritu. Pero ahí está la dialéctica de Hegel, que es un movimiento en espiral que va como de a tríadas. Está la afirmación, la negación de la afirmación y la negación de esa negación, que es como una síntesis que al mismo tiempo es una supresión, elevación, superación y resumen. Bueno, pero sigamos un poquito más en orden. Tenemos a Spinoza, que dice que Dios es la naturaleza, cree en el panteísmo, Dios está en todas las cosas y un hombre es todos los hombres. Y otra de las grandes dicotomías de la filosofía, él cree en el determinismo y no en el libre albedrío. Entonces, esa es otra de las cosas. Pues la ciencia necesita postular el determinismo. El libre albedrío haría esto que dijimos de que Dios decide cada vez que, no sé, que se pongan dulces las naranjas y florezcan las flores, pero podría no hacerlo y un día sería diferente, o saldrían naranjas de color azul, negando así la causalidad, ¿no?
Ahora, la ciencia necesita, para poder establecer leyes, tiene que decir que las cosas son deterministas, no que hay una libertad, un libre albedrío de Dios. Entonces todo está determinado, eso genera el determinismo de la historia, es decir, el sentido de la historia, la rueda de la historia. Uno piensa que la historia tiene un sentido único y es una idea, por supuesto, dictatorial. Marx es un exégeta de esta idea y dice, bueno, estamos interpretando ante esta pequeña revuelta en este barrio que está por estallar la revolución. Estos son los dolores de parto, cuando nos están apaleando a los trabajadores. Todo eso en nombre de unas leyes del futuro, pero que el comunismo científico puede predecir porque la historia está escrita, está determinada. Si uno conoce las leyes de la historia, puede decir cómo va a ser el futuro. Ahora, en la ciencia no puede sino postular siempre causalidad. Entonces, eh, William James, que dice mi primer acto del libre albedrío fue creer en el libre albedrío, se enfrenta a este problema. Spinoza dice que si una piedra cayendo tuviera conciencia, creería que cae por libre voluntad. Oscar Wilde se burla también de la idea de la libertad filosófica y dice que un día las limaduras de hierro deciden, che, ¿y si visitamos al imán? Porque, digamos, es una idea religiosa incluso, decir, bueno, yo realmente no sé, no tengo idea, creo en la libertad, pero no sé por qué se murió mi ama. Pero Dios sí lo sabe, y hay una ley, y hay una justicia, y hay un orden, solo que yo no la conozco. Y es una idea reconfortante, finalmente, la falta de libertad, ¿no? Por eso es tanto más liberador un pensador determinista como Spinoza que el héroe de la libertad que es Sartre. Estamos condenados a la libertad. Él dice, por ejemplo, supongamos que yo no puedo decidir, no quiero decidir, y digo que lo decide un amigo. Bueno, yo estoy eligiendo a qué amigo le pido que decida. Porque puedo pedírselo a un amigo que es conservador, a un amigo que es menos conservador, y estoy diciendo yo. Bueno, esa libertad resulta finalmente muy oprimiente, muy desoladora. Entonces se da esa paradoja también. Leibniz, Gottfried Leibniz, es un filósofo eh, que piensa en la teoría de la mónada, que llega a competir con la de Newton. Él le pide unas consolaciones filosóficas y él escribe la Teodicea e inventa este mito que es que Dios creó varios mundos diferentes y luego se quedó con este. A los demás los tuvo que destruir porque eran peores que este. Entonces este es el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque es el que existe. Es lo que hay. Lo que hay es lo mejor. Es una idea un poco darwiniana en algún sentido, donde se aúna algo que, o sea, si bien él lo hace para demostrar a Dios, para demostrar que Dios existe, el creacionismo diría, no solo Dios creó a las jirafas, sino que están perfectamente adaptadas a su medio. Y Darwin diría, no, si no estuvieran adaptadas a su medio, no vivirían. No son dos cosas, es como desdoblar una misma realidad y decir, qué bueno que San Martín murió un día feriado, qué contento estoy que me dio a luz mi mamá y no una mujer desconocida, ¿no?